Los saludo en el amor del Señor desde acá, desde mi hogar. Qué bueno tener nuevamente el privilegio de dar inicio al culto del día de hoy. Los invito, hermanos, a leer la palabra del Señor para que podamos comenzar. Amén. La palabra está en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. La leemos en el nombre del Señor. Dice así: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os los dé. Amén. Mire lo que nos dice, hermano, el Señor, que Él nos eligió a nosotros, que nosotros hoy estemos acá viendo este video, escuchando su palabra. No es casualidad, hermanos. Él ya lo tenía predestinado así, el Señor ya tenía todo ordenado. Porque como dice, Él nos eligió, y como dice su palabra, Él nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Pero también Él nos dice que nos eligió para que vamos y demos frutos y que nuestros frutos permanezcan. No solamente tenemos que creer en Él, sino que tenemos que también compartir su palabra. Tenemos que ir donde hay hermanos necesitados o donde está la persona, no sé, nuestro vecino, nuestro amigo, la persona de al lado que necesita del Señor. Tenemos que ir, también compartir su palabra con ellos, orar por ellos, hermanos. Hay tanta necesidad hoy en día en este mundo que tenemos que también ir haciendo obra, como dice el Señor. No solamente tenemos que tener fe en el Señor, porque también nos dice que la fe sin obra es muerta. Tenemos que orar los unos por los otros, hermanos. Como le decía, hay tanta necesidad y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso, hermanos, porque a veces estamos tan encerrados en sí mismos, en nuestros problemas, que no nos damos el tiempo para mirar al de al lado y ver que el de al lado también necesita una palabra de aliento, necesita la palabra del Señor, necesita saber que hay un Dios grande, poderoso, que lo puede todo. Y nosotros, hermanos, somos lo que tenemos que hacer eso. A eso nos manda el Señor, a poder compartir su palabra, a darle una palabra de aliento al necesitado. Yo le pido al Señor, hermanos, que Él nos ayude, que podamos tener la fuerza, la fortaleza, que Él nos dé la sabiduría para poder ir haciendo frutos, hermanos, porque es difícil, es muy difícil estar en los caminos del Señor. Sobre todo porque cada día sentimos como que se nos pone cada dificultad. Y eso es, hermanos, porque el enemigo quiere ahí acecharnos, el enemigo quiere que nosotros nos alejemos del Señor, que Él nos dice, y tu Dios, ¿dónde está ahora que tú estás pasando necesidad? Que tú estás en este problema, pero el Señor está ahí con nosotros, hermanos. El Señor no nos abandona. Nosotros muchas veces nos olvidamos de Él, pero Él jamás se olvida de nosotros. Así que, hermanos, sigamos adelante, firmes en los caminos del Señor. Nadie dice que va a ser fácil y no vamos a tener dificultades, pero sí, hermanos, tenemos al Señor a nuestro lado, que con Él todo se hace más fácil, hermanos. Con Él se abren puertas sin que nosotros ni siquiera sepamos cómo Él lo hace, porque muchas veces estamos tan encerrados que ya no vemos por ningún lado que vamos a tener una salida, pero Él está ahí y Él nos abre la puerta, Él nos ayuda. Así que, hermanos, yo los invito a que sigamos firmes en los caminos del Señor, que oremos al Señor, que demos gracias al Señor, que no solamente oremos en los momentos de dificultad, hermanos, porque si estamos bien, si demos gracias al Señor, qué bueno que estemos bien, amén por eso, porque el Señor nos ha sostenido y porque el Señor ha estado con nosotros. Así que, hermanos, yo los
invito a orar para que podamos empezar el culto del día de hoy. Amén. Señor Padre amado, primeramente le doy gracias, Señor, por poder compartir un día más con mis hermanos. Gracias, Señor, porque usted nos tiene con vida, Señor. Gracias porque podemos escuchar de su palabra, porque podemos alimentarnos, Señor. Gracias, Padre bendito, por cada bendición que usted nos entrega día a día, porque tenemos un techo, porque tenemos comida, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo eso. Yo le pido, Señor, en este día que usted tome control de este culto, Señor. Que podamos, Señor, sentir de su presencia, que podamos gozarnos en su alabanza, Señor. Que la palabra que trae el pastor, Señor Adolfo, pueda ser cabida en nuestros corazones, Señor. Que usted vaya preparando nuestros corazones para poder atesorar esa palabra, Señor. Que esa palabra sea de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, Padre amado. Yo le pido que usted bendiga a la pastora que está en la alabanza, Señor. Y así que esa bendición, Señor, llegue a cada uno de los hogares, Señor, que va a ver este video, Padre amado. Usted, Padre bendito, tome el control, Señor. Ayude, Señor, a cada uno de mis hermanos que está en dificultades, Señor. Yo se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora lo dejamos con la pastora para gozarnos con la alabanza del Señor, para poder cantémosle, Señor, con el corazón al Señor, hermanos, que podamos estar ahí gozosos en Él. Amén. Bienvenidos, hermanos, a compartir el tiempo de la alabanza y la adoración en nuestro hogar. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más para cantar y alabar el nombre del Señor. En nuestro hogar, hermano, y queremos compartir la palabra del Señor con ustedes. Dios te bendiga, hermano. Hola, buenas noches, hermanos. Les saludo de acá de Antofagasta. Soy nuevamente el hermano del pastor Aníbal, encargado de llevar la palabra hoy. Así que les saludo en el amor del Señor.
La palabra de hoy se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16, del verso 14 en adelante, y dice así: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, dice la palabra, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, que usted, Señor, me dé la gracia, la sabiduría para poder exhortar este mensaje, y que mis hermanos puedan entender lo que usted quiere hablar en esta noche, Señor. Bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, acá el Señor nos está hablando de una palabra que se nos encargó a todos los que somos creyentes, que es la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y es lo que hoy día, con toda esta pandemia y estas cosas que han estado pasando, quizás muchos se quedaron estancados, pero el Señor, a través de esta palabra, nos recuerda, ¿cierto?, que Él nos dejó ¿cierto?, un mandato, que es ir y predicar el evangelio. Y hoy en día mucha gente se pregunta: ¿de qué se trata el evangelio? Y muchos nos preguntamos: ¿por qué hacer una inversión? ¿Y de qué se trata esto? En donde hemos escuchado muchas veces que Jesús vino para darnos una mejor calidad de vida. Y Jesús define el evangelio así: si me sigues, no te va a costar, sino que te va a costar todo. Y seguir al Señor es una negación propia. Creo que el Señor aquí habla de la negación, ¿cierto? O sea, está hablando del tomar la cruz, que más adelante lo vamos a ver, donde, ¿cierto?, dice la palabra que el que le quiera seguir, toma tu cruz y sígueme. Jesús define así el evangelio. Y la negación, hermano, significa rehusar, ¿cierto? Rehusar a asociarse con muchas cosas, ¿cierto? Me niego a estar asociado a alguien que, ¿cierto?, que no está haciendo la voluntad de Dios, por ejemplo. Renunciar a la peor persona, ¿cierto?, que hoy en día también te va a detener, o tentar a seguir a Jesús. Y quizá usted estará pensando: bueno, ¿quién será la peor persona, cierto? Pero la peor persona, quien verdaderamente nos puede detener y nos puede parar, ¿cierto?, esa persona somos nosotros mismos. Muchas veces que no queremos entender qué es lo que significa seguir a Cristo. El evangelio, hermano, es, como le decía, la cruz, ¿cierto? El evangelio es cruz. Y aquí en el libro de Lucas 9:23, el Señor dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es el evangelio, la cruz, tomar la cruz. Y tomar la cruz es renunciar, ¿cierto? Tomar la cruz es llevar el evangelio, ¿cierto?, como se debe. El evangelio no es que estamos acá para ver
si nos compramos un auto. El Evangelio no es acá si nos vamos a comprar un auto 0 kilómetros o si conseguimos una mujer bonita dentro de la iglesia o si nos aumentan el sueldo. Infinidad de cosas, porque uno piensa, hermanos, que cuando uno llega al Evangelio, el mundo le va a cambiar de una manera así, pero totalmente diferente, a lo mejor en lo económico, y es lo que pensamos, porque es uno de los problemas graves de todo el ser humano. Pero no estamos, ¿cierto?, acá para ver qué me da el Evangelio. Como si Jesús fuera, hermano, un genio, ¿cierto?, que usted lo frota o la botella mágica, ¿cierto? O sea, a veces nosotros pensamos que Jesús es la ambulancia, ¿cierto? Pero no es así. Jesús dijo que el Evangelio era tomar la cruz. Él nos dijo, te ofrezco la realización de tus sueños. Y Él nos dijo, yo te voy a solucionar todos tus problemas, porque muchas veces escuchamos cristianos que dicen, ven a Cristo y Jesús te va a solucionar todos tus problemas. Eso no dice la Biblia. El Señor, ¿cierto?, dijo, yo te ofrezco salvarte del infierno. Una de las cosas que el Señor nos ofrece a nosotros es salvarnos del infierno eterno. Y a veces nosotros le ponemos de nuestra propia cosecha para hacerlo más atrayente, más popular. Y hemos cometido el error de alterar el verdadero Evangelio. ¿Cómo? No confrontando, no diciendo la verdad, y hay una generación entera que no saben de qué se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de llegar a Cristo y ver lo que Dios te tiene o lo que Él te va a dar. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a llegar a Cristo, mi vida va a cambiar. Claro que va a cambiar. Pero todo eso tiene un precio, tiene un costo. Seguir a Cristo tiene un costo. Si usted lo ve en la televisión, en la película, el tomar la cruz a Jesús, ¿cierto? Él con la cruz en el hombro la tuvo que cargar, llevarla, y ahí en esa cruz Él cargó todos nuestros pecados, nuestras enfermedades. Dice la Biblia que Él se llevó toda nuestra dolencia, y en esa cruz Él se llevó todo. Pero nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos estaba diciendo. A veces queremos hablar del infierno, no queremos hablar del infierno, no queremos hablar de pecado, porque hay alguien que se puede ofender, hay alguien que le puede molestar el que nosotros hablemos del pecado, que hablemos del infierno, que se puede ofender, pero esté quien esté, hermano, si no reciben a Cristo en su corazón, se van al infierno. No hay otra verdad. La mamá, hermanos, o las mujeres, lo único eterno que han tenido en sus manos son los hijos. Porque los autos, hermanos, se ponen viejos, las casas se deterioran, los muebles se apolían. Y así comenzamos a ver, hermanos, nosotros mismos pasan los años y nos vamos poniendo viejos. Nosotros mismos, hermanos, van pasando los años y bueno, y vamos, ya no somos los mismos al pasar el tiempo. Pero el Señor nos pide a nosotros que podamos cumplir la gran comisión, que podamos predicar el Evangelio como dice Marcos. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y hoy día, hermanos, lo que no se ve en la gente que predique el Evangelio son las señales que habla aquí Marcos 16, ve el 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese poder lo tenemos que llevar nosotros cuando vamos cargando la cruz, porque el Señor ya pagó el precio, ya Él lo hizo todo. Y nosotros muchas veces pensamos que nosotros no podemos hacerlo, pero sí podemos hacerlo, hermano. Por eso le decía que
A veces las mamás lo único, o las mujeres, lo único que han cargado en su brazo eterno son los hijos. Porque nuestros hijos, nosotros, todas las personas, hermanos, que venimos de una u otra forma a la tierra, aceptemos o no a Cristo, somos eternos. Somos eternos para salvación o para perdición. Así que grábese eso en la cabeza, hermano. Y debemos de creer. Si nosotros, hermanos, estamos llenos de Dios, o sea, vamos a estar llenos de Dios. Si la presencia de Dios se va de nuestra vida, ¿cierto? ¿De qué lo vamos a llenar? Lo vamos a llenar de demonios, de espíritus que antes teníamos. Eso dice la Biblia. No hay un lugar neutro. Dice la Biblia que cuando nosotros vinimos a Cristo teníamos 7 espíritus, ¿cierto? Que estaban en nosotros, que no eran de Dios. Pero cuando nosotros estamos a Cristo, dice la palabra que vino el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, y dice que Él vino y limpió nuestro corazón. Lo limpió, lo dejó limpiecito. Pero también dice la Biblia, en esa misma parte, dice que esos 7 espíritus que salieron andan dando vuelta por ahí, andan muchas veces esperando el momento para volver a instalarse en esta casa que es el corazón. ¿Por qué van a instalarse de nuevo? Porque muchas veces nosotros como cristianos le dejamos de lado al Señor. Y muchas veces dejamos la cruz al lado y comenzamos nuevamente a hacer cosas indebidas. Y Dios no quiere eso de nosotros. Por eso, hermano, debemos, hermano, entender que la Biblia dice que no hay un lugar neutro o un término medio, porque el enemigo dice que anda buscando lugares vacíos para meterse, como le decía recién, y habitar en algunos, y algunos dicen, bueno, yo soy un oyente o simpatizante, pero yo digo que no existen los simpatizantes, no existen, ¿cierto?, los que van a la iglesia solamente a oír. No existen. En la Biblia no podemos pasar por alto la cruz de Cristo. Hay muchos de nosotros que la llevamos aquí en el cuello, hermano. La llevamos colgada en el cuello. Y muchas veces nos arrodillamos o se arrodillaron con la cruz. Uno, ¿cierto?, llevaba la cruz en el cuello antes de conocer a Cristo y la besaban. Pero eso no es cargar la cruz. Cargar la cruz es padecer muchas veces cosas. Porque ahí nosotros vamos a entender por qué necesitamos cargar la cruz de Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿usted conoce de verdad al que fue colgado en esa cruz? ¿Conoce de verdad a Cristo? ¿Realmente usted lo conoce? Porque a mí me sorprende ver gente que no tuvo nunca un encuentro con Cristo. Nunca se bautizó. Hay gente que me sorprende, hermano, que hay gente en las iglesias que son miembros, ¿cierto? Hay gente que paga los diezmos, hay gente que son líderes, hay gente que están en el ministerio de alabanza, ¿cierto? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca esas personas tuvieron un encuentro con Cristo. En una oportunidad, hermano, estábamos en la iglesia donde yo conocí a Cristo y los hijos de los pastores ya estaban adultos, sobre todo el mayor, y hacen un llamado para recibir a Cristo. Y el mayor de los hijos del pastor, cuando hacen el llamado, él pasa adelante. Él ya era casado, ya tenía hijos, él cantaba en el coro, pero nunca en todo ese tiempo había recibido a Cristo en su corazón. Nunca había tenido un encuentro con Cristo en su corazón. Y muchas veces nosotros estamos ahí, pero no hemos conocido a Cristo. Así que, hermano, yo le insto a que usted busque al Señor verdaderamente de corazón, lo conozca, porque a veces, como le digo, podemos ser líderes, podemos tener un cargo en la iglesia, podemos hacer muchas cosas, pero en nuestro corazón no hemos recibido a Cristo. Cuando usted conoce a Cristo de verdad, nunca más se enfría. Nunca
¿cierto? Nunca más va a andar haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios. A Pablo le bastaron 30 segundos de cielos abiertos para transformarse en el gran apóstol Pablo. No lo vamos a ver, o no vamos a ver a Pablo, o lo vamos a escuchar ahí en la Biblia decir, ¡ay, me caí de la fe! O Pablo va a decir, ¡ay, o volví a la droga! O volví a robar, o volví al alcohol. Bueno, muchas veces esas cosas nos pasan a nosotros. Y quizá muchas veces por causa de nuestra negligencia, mucha gente se va al infierno sin Cristo, por causa nuestra. Porque ve nuestro mal testimonio, porque ve cosas que son desagradables ante los ojos de Dios, y nosotros muchas veces somos causa o piedra de tropiezo para muchos. Dios necesita que nosotros seamos el puente para que la persona que está con problemas, dificultades, pueda pasar al Evangelio. Eso es lo que necesita el Señor, que nosotros seamos el puente para que ellos pasen. ¿Qué le pasó, hermano, cuando usted dejó de orar? ¿Qué perdió? ¿Qué se pierde? Cuando uno deja de orar, se pierde la pasión, se pierde la comunión, se pierde esa parte bonita que cuando usted empieza a orar y siente la presencia del Señor, o muchas veces el Señor le habla, muchas veces usted llora. A veces, hermano, cuando usted deja de orar, pierde la pasión con el Señor. Y hay muchas personas que tuvieron más de alguna experiencia religiosa, hermano, al haber aceptado a Cristo, pero no son salvos, entiéndalo, no son salvos. La palabra lo dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21, si lo quiere buscar. No todo el que va a una iglesia es salvo, hermano. No todo el que va a la iglesia, no todo el que canta es salvo. Hermano, cada 24 horas en el mundo se pierden, cada 24 horas en el mundo, 150.000 personas alrededor del mundo mueren y entran a la eternidad, y la mayoría sin un Salvador, sin Cristo. De acuerdo a la Organización, hermano, Mundial de la Salud, el cáncer se llevó 7.9 millones de víctimas el año pasado, el año antepasado, y las enfermedades al corazón, 7 millones de personas cada año. Cada año, 1.500.000 personas mueren en accidentes de tránsito. La gripe, hermano, se lleva a 500.000 personas cada año. Y ahora con esta pandemia, ¿cuántas personas han muerto sin conocer a Cristo? ¿Usted le ha hablado a alguna persona de Cristo? Eso es llevar la cruz. Dice la palabra, toma tu cruz y sígueme. Bendito sea el nombre del Señor. En accidentes de tránsito, en todo ese tipo de cosas mueren muchas personas. Yo no sé si el mensaje es o no el apropiado, pero el que tenga oído, dice la palabra, oiga lo que el Espíritu le está diciendo en esta noche. Hermanos, nuestra familia necesitan a Cristo. Nuestros vecinos necesitan a Cristo. La Calera necesita a Cristo. Acá la ciudad de Antofagasta, donde yo vivo, necesita a Cristo. Chile necesita a Cristo. El mundo entero necesita a Cristo. Usted y yo, hermano, necesitamos a Cristo. Y no se trata de repetir nada o decir, repita conmigo tal cosa o tal palabra. Se trata de decir, ¿no será que estuve toda una vida en una iglesia y nunca lo conocí? Es por eso que le pregunté si conoce al que fue colgado en la cruz del Calvario. Si verdaderamente lo conoce. Porque se lo quiero preguntar. Hay mucha gente que necesita salvación.
Pregúntese usted, ¿está dispuesto a renunciar hoy a su vida pasada? A su vida que de repente vuelve a aparecer en los momentos cuando usted se deja estar del Señor. Dice el Señor, yo vengo pronto. Y hoy día, hermanos, el Señor está más pronto a venir que muchos años atrás. Si usted va a Lucas 24, si es que el Señor le da el entendimiento, va a entender de que todas estas cosas que están pasando hoy es un cumplimiento de la palabra de Dios. Y Dios necesita gente valiente, que tome la cruz, que no importa lo demás, tome su cruz, tómela por su familia, tómela por sus hijos, tómela por sus vecinos, tómela por su ciudad, por su población, tome la cruz, aprenda a llevar la cruz. Y cuando usted hable, que estas señales, como dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sanarán. Hermanos, como le decía recién, una sanidad no salva a una persona, pero usted y yo somos o tenemos que ser, hermanos, los instrumentos para que el Evangelio pueda crecer aún más en este tiempo. Este tiempo es quizás más difícil que antes, porque hoy día, hermanos, muchos pensaban que cuando se abriera la iglesia se iban a llenar. Hoy día la gente pensaba que vamos a abrir la iglesia y no sabemos dónde vamos a meter a las personas. El otro día, el domingo, fuimos a la iglesia, nos invitaron a una iglesia que abrieron, y el pastor decía, yo pensaba que cuando abriera la iglesia no iba a haber lugar donde meter gente. Y yo le digo, hermanos, que estaba la familia del pastor, y habían 3, 4, 5 personas más, y no habían más. La gente, no sé si dejó de creer, no sé si tiene miedo, pero, hermanos, vienen cosas difíciles, aún quizá más terribles. Pero el Señor quiere que usted esté preparado, que usted cargue esa cruz, que usted sea verdaderamente el sacerdote de su casa, que usted sea verdaderamente la persona que el Señor llamó para que le predicara a toda su familia. Y al que se pille por delante, usted le pueda decir, cuando le empiece a contar sus problemas, usted le diga, ¿sabes qué? Yo conozco a un doctor. Yo conozco a uno que no te va a defraudar. Que usted le diga, yo conozco a uno que no te va a dejar mal. Y ese se llama Cristo. Hermanos, te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos y te glorificamos en esta hora. Creemos, Señor, que esta es tu palabra, Señor, la que usted nos mandó para que pudiésemos confrontar a las personas, Señor, con su pecado, para que pudiésemos confrontar a la gente, Señor, de esta gran comisión. El Evangelio, Señor, no es ir a sentarse a la iglesia, el Evangelio, Señor, no es ir a cantar, el Evangelio no es el que canta más bonito, el que se viste más bonito, el que habla más bonito, sino que el Evangelio es cargar la cruz y demostrar el amor, y demostrar, y no tanto demostrar, sino cargar la cruz y que la gente vea que hay señales que nos están siguiendo. Y esas señales que nos siguen son las que la gente va a ver y va a comenzar a seguir a Cristo. Señor, bendice a mis hermanos que escuchan este mensaje, bendice a la ciudad de La Calera y a cada una de las personas que hoy va a escuchar este mensaje. Que este mensaje, Señor, vaya con la unción suya, Señor, y que cada una de las personas que escuche este mensaje pueda sentir una redención de parte suya, Señor. Padre,
En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendiciones, que el Señor los bendiga y los guarde. Cantemos y adoremos al Señor. Juntos delante de la presencia del Señor estamos. Adoramos. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postaré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran poderoso. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es vencedor. Exáltate, oh gran poderoso. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es vencedor. Exáltate, oh gran poderoso. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran poderoso. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Exaltamos el nombre del Señor, hermanos, hoy, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Damos gracias al Señor porque hemos podido compartir, hermano, la reunión de hoy con cada uno de mis hermanos que ha podido desde sus casas, la coordinación, la predicación, la alabanza y poder todo eso, hermano, unirlo y poder enviarlo a cada uno de los hogares al cual está llegando estas producciones. Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar por las peticiones, vamos a orar por las necesidades que hay. Si usted está enfermo, tiene alguna dolencia, alguna necesidad, yo le invito a poder orar, a poder ponerse por fe la mano en el lugar donde está la dolencia, hermanos, y vamos a clamar al Señor, vamos a pedir misericordia, vamos a decirle al Señor que Él derrame su bendición sobre nuestras vidas, hermanos. Oremos al Señor, Dios y buen Padre Celestial. Señor, oramos, Señor, hoy en este día, porque
Tú nos has bendecido, tú ya nos has dado la vida, Señor. Ya podemos compartir, Señor, con mis hermanos este tiempo. Y este tiempo donde podemos orar, donde podemos clamar junto con ellos y unirnos, Señor, en fe. Nos unimos en fe creyendo, Señor, que tú puedes obrar misericordia sobre cada necesidad que hay, sobre cada una de las familias representadas en la iglesia, cada una de las familias de los amigos que nos escuchan, que ven estas producciones, Señor, en La Ligua, en el norte, en Iquique, en Calama, en Antofagasta, Señor, desde el sur, Señor, en todos los rincones de nuestro país y al extranjero donde están llegando estos videos, Señor, yo te pido que bendigas cada familia. Si hay alguno enfermo, Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús tú sanes, Señor. Sana la enfermedad, sana la dolencia, Señor. Restaura las vidas, restaura los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu bendición descienda, Señor, sobre cada familia, sobre cada vida, ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos.